Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News. La invitación, como siempre, para que se conecte con nosotros, se suscriba a nuestro canal, active la campana de las notificaciones y también le des like y deje tus comentarios. En Contexto siempre revisando temas de la actualidad de interés internacional con el aporte, con la visión que nos dan nuestros invitados y analistas invitados a este espacio de Venezuela News. En esta oportunidad repetimos con José Luis Montán Suárez, con quien habíamos analizado en otra oportunidad el tema relativo, no menos importante, durante los últimos meses, lo que fue el ascenso de un nuevo papa y ahora lo que ha sido el desarrollo de esta guerra de 12 días entre Israel en contra de Irán. Saludos, José Luis. Saludos, Carlos. Un placer estar aquí de nuevo. Bueno, 12 días de momento, ¿eh? 12 12. días y ya veremos qué pasa. Ya veremos Bueno, qué pasa. Bueno, justamente por ahí quería empezar la pregunta, porque se habla de un cese al fuego, mucho se celebra el fin de un conflicto, es una celebración para la humanidad, pero ¿te parece que esto vaya a ser o se puede despachar como el fin de la guerra o estamos ante el congelamiento de un conflicto y el comienzo de un largo paréntesis de tensión, de agotadora vigilancia entre ambas partes? Bueno, a ver, desgraciadamente no hay muchas razones para pensar que sea un auténtico paréntesis del conflicto. Ni siquiera eso, que ya sería bastante grave, ¿no? Por desgracia, más bien parece que es un reposicionamiento a diferentes niveles. Bueno, el señor Trump está claro que tenía interés en presentarse como pacificador, ¿no? Eso forma parte de su programa personal, ¿no? Quizá en la búsqueda de ese premio Nobel, pero más allá de eso, en Estados Unidos, a todos los niveles, no hay ninguna intención de dejar ir el proceso a nivel mundial, el proceso geopolítico mundial, que básicamente lo que hace es buscar una alternativa al hegemonismo unipolar estadounidense, ¿no? Occidental o del occidente colectivo, como antes lo decían. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que no se vaya a continuar en la línea de conflicto, puesto que Occidente necesita que esas potencias orientales cedan y las potencias orientales, ya sea Irán, China o Rusia, por poner solo tres ejemplos, no están dispuestas a ceder porque saben perfectamente cuál es el precio que hay que pagar. Entonces, más allá de los deseos, ¿no?, de paz o de bueno, las filias o las fobias que cada uno pueda tener, más allá de todo eso, tristemente, por desgracia, si hacemos un análisis serio, lo que cabe concluir es que hay muy pocas perspectivas de paz, la verdad. Es decir, no tenemos en Occidente, principalmente en Occidente, y además mira que estamos hablando dentro del contexto de la cumbre de la OTAN ahora mismo en La Haya. No hay ninguna perspectiva de paz real. Es decir, la paz obviamente está fundamentada, está basada en una serie de soluciones, entre otras cosas, políticas que no estamos viendo en absoluto. Lo que estamos viendo es una política de guerra, una política belicista muy definida. No hay ninguna intención Mm. de ceder a ningún nivel, a ningún nivel. En este contexto que estamos hablando, que estás mencionando que lamentablemente no hay una perspectiva de que el conflicto haya terminado, sino que se trate de un reposicionamiento, hay otros que lo han visto entonces como un primer round de este conflicto. Yo sé que no hay que ver o simplificar este tipo de situaciones como que si fuese algo banal, un deporte o un desafío o un duelo de box, pero en este primer round haciendo un balance de acuerdo a los objetivos que cada uno se propuso, en este caso más los Estados Unidos e Israel en contra de Irán, si se pudiese hacer un balance de quién ganó y quién perdió esta primera entrada. Bueno, a ver, es fácil de hacer, ¿eh? Recordemos que todo esto empezó a raíz de que Donald Trump fue taxativo, fue muy, muy claro. Que Irán no podía tener ningún enriquecimiento de uranio en absoluto. Esto es lo que inició realmente el conflicto, porque sobre esa base tuvimos esos análisis de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que no por casualidad Irán ya se está saliendo de eso, ¿no? En las últimas noticias que recibimos, pues ya ha sido aprobada la salida de esta agencia internacional y dentro de ese contexto se activaba aquella cláusula, recuerda, de aquellos E3, ¿no? Los tres países europeos que habían formado parte en su día del JCPOA, ¿no? Aquel acuerdo nuclear iraní del que se había salido Donald Trump en su primera legislatura. O sea, fíjate el contexto que tenemos. Dentro de todo ese contexto,
lo que teníamos es que Israel lanza un ataque sobre instalaciones nucleares sobre la base de que Irán estaba construyendo una bomba atómica. Y claro, obviamente eso entrocaba a su vez sobre la petición de Donald Trump de que tenía que ser cero enriquecimiento. Obviamente se sobreentendía que Donald Trump lo que estaba diciendo o pretendía decir sin decirlo es que realmente Irán estaba fabricando armas nucleares, con lo cual Netanyahu utilizó esto, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta eso, la respuesta sería que ganó Irán. ¿Por qué? Porque Irán ahora mismo, según las últimas noticias, incluso noticias que vienen en última instancia del Pentágono, no a través de los medios estadounidenses, pero del Pentágono, pues no ha sufrido daños reales que le impidan enriquecer uranio. Entonces, digamos que la guerra ha sido un fracaso, ¿no? Para el bando estadounidense e israelí. Eso es lo que deberíamos concluir. Por desgracia, las pérdidas materiales, humanas, etcétera, etcétera, pues bueno, nos pueden hacer diferentes valoraciones, pero si nos ceñimos a eso, ¿no? A lo que realmente motivó la guerra en primer término, pues digamos que Israel y Estados Unidos no han conseguido sus objetivos en absoluto. Pero suscribe que la intención haya sido solo y exclusivamente limitar o impedir o destruir el programa nuclear iraní y no la excusa para propiciar algo mayor que era el colapso, un cambio de régimen en Irán. Así es, bueno, se especuló eso y con razón, ¿no? Se especuló que lo que se buscaba realmente, bueno, más que se especuló, ¿no? De hecho, Donald Trump coqueteó con eso, y no digamos ya Mm. Netanyahu, pero bueno, digamos que eso no se adujo como un motivo, ¿no? Es decir, se suponía que era deseable que el régimen iraní cayese, ¿no? Como, además se denominaba así, régimen iraní, ¿no? Como de manera despectiva, aunque en realidad un régimen pues es una palabra que no tiene un elemento peyorativo per se, pero bueno, se trataba de buscar eso, pero no se adujo que realmente se estuviera atacando Irán para derribar al gobierno, bueno, más que gobierno, porque estamos hablando no solo de un elemento político, sino también religioso, ¿no? El líder, el ayatollah Khamenei, en última instancia. Incluso se habló abiertamente, Donald Trump llegó a hablar abiertamente de asesinarlo, pero siempre se aducía que era por el uranio, ¿no? Es decir, se aducía que era porque Irán no podía tener armas nucleares. No se aducía que fuera porque debía retirarse ese gobierno, claro. Obviamente, en prensa, ¿no? Para la propaganda, pues lucía más decir que la razón de por qué se estaba agrediendo a Irán, porque se estaba agrediendo las cosas como son, ¿no? Ya desde el viernes 13 de junio, pues digamos que lo vende mucho más decir que el problema es que estaban desarrollando armas nucleares y que eso no puede ser, que no obviamente que por el capricho particular de bueno, pues los regímenes occidentales, lo que se quisiera era derribar el régimen en Irán, que por supuesto, en petit comité, de manera tácita, claro que se busca derribar el régimen en Irán, desde luego que sí. Para quienes te seguimos y también vemos, hacemos seguimiento a tus publicaciones, en varias ocasiones tú describes una fórmula que es la de desmoralización, desestabilización, crisis y normalización. Sí, Y así. pongo el remarcador en la normalización de algo que es bastante repudiable, que es el caso de la normalización de que un jefe de Estado, uno o dos de dos potencias nucleares, hablen de una manera tan franca, sin ningún tipo de tapujos, de la necesidad, de acuerdo a sus objetivos, de asesinar a otro jefe de Estado. Incluso decirse dónde estás, eres fácil de liquidar, pero por ahora te voy a dejar tranquilo. Y que esto no consiste en ningún tipo de debate, que esto no consiste en ningún tipo de rechazo, a pesar de que se tenga algún tipo de diferencias con ese jefe de Estado, en el caso de Ali Khamenei. Desde tu perspectiva, ¿en qué escenario estamos en que prácticamente se dice esto y no pasa nada? Claro, es un proceso muy largo, ¿no? Que se lleva haciendo en Europa. De hecho, esas cuatro fases las exponía en su día, en los años 80, Yuri Bezmenov, un desertor de la Unión Soviética, que, bueno, más allá de lo que queramos juzgar, ¿no? A ese respecto, lo cierto es que él, bueno, exponía esta tesis de que este era el modus operandi que se llevaba a cabo en sus tiempos ya, en sus tiempos, para conseguir esa manufactura del consenso, como lo había llamado Chomsky, ¿no? Es decir, se trata de normalizar, situar digamos que un orden de cosas a un nivel de normalidad, de aceptabilidad para el público de manera masiva, ¿no? Entonces sí, claro, primero se procede a una desmoralización y esa desmoralización bien puede venir, pues por ejemplo, en este caso concreto, fíjate que ha sido vinculada a, digamos que
una terrible amenaza sobre el mundo, ¿no? Esto se hace mucho se había hecho con Rusia y en este caso se hace con Irán. Como Netanyahu lleva todos estos años diciendo que Irán es el problema. Bueno, aquí en España, sin ir más lejos, cuando hubo un atentado sobre un político de aquí, Vidal Cuadras, se adujo que había sido Irán, ¿no? Y entonces rápidamente muchos aparecieron diciendo que es que, claro, Irán es un inspirador del terrorismo. Lleva mucho tiempo diciéndose esto, ¿no? Entonces esto conlleva una cierta desmoralización, un condicionamiento particular del público. La desestabilización, ya viste qué fácil fue, ¿no? A través de, pues eso, la cuestión del enriquecimiento de uranio, el hecho de que Irán no estaba dispuesto a aceptar imposiciones que entraban en contradicción con un Estado soberano, que parece increíble que haya que decir esto a estas alturas, pero hay que decirlo. Y entonces ya se pasó directamente a la crisis. La crisis fue lanzada con ese ataque criminal, ¿no? Por lo demás de terrorismo nuclear descarado, una agresión delirante sobre instalaciones nucleares, donde podría haber habido también escapes nucleares, de esto tampoco no se habla, no se le ha querido dar escapes radiactivos, vaya. Y ya por último, la normalización. Y la normalización la hemos visto, ¿no? Ha sido un auténtico espectáculo, una operación psicológica llamativa. Muchos, de hecho, sí que han hecho mención de los extraños tweets de Donald Trump, ¿no? Ciertamente extraños. Ese juguetear con el mesianismo, todas estas cosas, todo muy, muy raro. Bueno, preocupante como mínimo. El caso es que se ha conseguido el efecto porque llueve sobre mojado, es decir, aquí en Europa particularmente, por desgracia, llevamos ya muchas décadas de condicionamiento a nivel de educación y de cultura general, por decirlo de algún modo, un condicionamiento de amoldarse a la normalización una vez que se producen, digamos, que los elementos a los que estamos ya habituados, ¿no? Pues aquí estamos muy habituados a una cierta cobertura informativa, con ciertos elementos puntuales, ¿no? Digamos que una disposición determinada de ciertos elementos y esto, fíjate que viene desde, por ejemplo, la agresión ya lejana, ¿no? de Irak con George Bush, no en la primera, sino en la segunda ocasión, después de, bueno, todo aquello de las Torres Gemelas y todo, ¿no? Ya se había escenificado de ese modo. Fíjate que aquí en España, por ejemplo, se está hablando de Pedro Sánchez, ¿no? Que al menos pues, hoy ha levantado la voz en contra de eso, de destinar el 5% del PIB a la OTAN, pero cómo se ha ya recordado la cumbre de las Azores, ¿no? La cumbre de las Azores en las cuales José María Aznar, que era el presidente del gobierno en aquel entonces, había formado parte de la agresión a Irak, ¿no? Entonces es siempre una disposición de elementos que lleva a la normalización. Es como que se acepta de manera natural que hay que llevar a cabo una agresión. Realmente no se sostiene a un nivel de derecho internacional, ¿no? Como han expresado muy bien los rusos, por ejemplo, no se sostiene, también lo han dicho los chinos, etcétera, ¿no? No se sostiene con la Carta de la ONU, no tiene ninguna legitimidad en absoluto, pero al disponer las cosas de esa manera y dentro de ese contexto, ¿no? De desmoralización, desestabilización, crisis y normalización, funciona, produce el efecto. Es asombroso, pero es así. Y también es asombroso que no es la primera vez que sucede. Hay que repasar que lo hicieron también con Saddam Hussein. Después que lo derrocaron, lo encontraron, lo ahorcaron en una exhibición pública y fue divulgada así en medios de comunicación, así como el escabroso asesinato del general Gaddafi en Libia también fue exhibido como un mensaje también contra aquellos otros estados líderes que se oponen a los intereses del occidente global y que resisten en este caso. Y parece que se intentó hacer lo mismo con el Ayatollah Ali Khamenei, pero dentro de este discurso rimbombante, exagerado, hiperbólico, creo que ha sido una de las figuras que ha exhibido una mayor serenidad, sapiencia, sabiduría y control de la situación, a diferencia de lo que ha hecho Occidente y a diferencia de ese imaginario que se nos quiere imponer de radical, de fundamentalista y que van por ahí Así queriendo es. supuestamente matar al mundo y generando terrorismo. José Luis, también mencionabas a China y a Rusia en una respuesta anterior. Y te querías preguntar justamente sobre la participación de estos países o no en este proceso de por ahora congelar el conflicto y si China y Rusia pudieron haber intervenido de alguna forma u otra del lado iraní, más allá del tema de los discursos y los pronunciamientos en rechazo a la agresión que sufrió el país persa. Sí, bueno, algo ha habido, ¿no? Se ha informado de ciertos transportes aéreos por parte de China y en el caso ruso
no sabemos exactamente qué es lo que pudo haber, pero lo que sí que podemos sacar como conclusión es que tanto China como Rusia, a raíz de esto que ha ocurrido, han cambiado el tono, ¿no? El tono diplomático ha cambiado de forma... lo que pasa es que tenemos tendencia a no darle importancia a eso, ¿no? Nos parece que, bueno, la diplomacia son solo palabras, ¿no? Probablemente estamos habituados a esto, pero no son solo palabras, es algo muy serio. Y en el mundo oriental, por suerte, sí se tiene más en consideración los aspectos legales, es decir, el trasfondo último de la legalidad, ¿no? No es este estilo mafioso que por desgracia tenemos en Occidente, en el que se puede, pues como tú bien decías, ¿no? Asesinar a jefes de Estado así, sin más, ¿no? Y hacer como un castigo ejemplar, monstruoso y bárbaro. En Oriente no, y entonces cuando hay un movimiento diplomático de palabras, de conceptos, hay que tener cuidado porque se van a tomar en serio esas palabras, ¿no? A diferencia de en Occidente, que las palabras cambian cada 5 minutos. Así que sí, hemos visto un apoyo, la verdad, decidido. También se habló de 2 barcos que se movieron al Golfo Pérsico por parte de China. Bueno, algo sí ha habido. También las advertencias de Rusia parecían algo más que simplemente palabras, ¿no? Llegado un momento, parecía bastante claro que no se iba a permitir la caída de Irán y eso parece que redundó en que al final se aceptase el alto el fuego, ¿no? El alto el fuego que en Irán solo se puede interpretar como una victoria, puesto que, lo que decíamos antes, ¿no? Desde su punto de vista, pues bueno, han sido agredidos y han rechazado la agresión. Bueno, pues obviamente lo interpretan como una victoria. Entonces, sí, cada vez vemos más signos de una alianza a todos los niveles. Esto va a redundar, por ejemplo, en que Rusia provea de ciertos sistemas de defensa aérea, por ejemplo, que se ha especulado, o incluso de ayuda para digamos que no caer presa de esas trampas del Mossad que hemos visto durante el conflicto y tal, ¿no? Pues parece que sí, parece que sí. De momento no se ha dicho de forma explícita, pero bueno, es de suponer que algo de eso va a haber, ¿no? Y parece que es algo más que simplemente una suposición a estas alturas. Hablaba sobre esa capacidad que tiene el Occidente sobre manejar, manipular el discurso. Un día dice una cosa, en los 5 minutos cambia de opinión. Lo mismo Donald Trump es un ejemplo de ello que amenaza a Irán, amenaza al Ayatollah Ali Khamenei y luego después dice que no le parece muy buena idea eso del cambio de régimen en Irán porque eso pudiese traer obviamente problemas en la región. Y te quiero hablar justamente sobre una paz la palabra paz que parece que ha quedado prácticamente envilecida, desacreditada, porque justamente se les quiere acreditar desde algunos sectores la posibilidad de que Donald Trump pueda ser acreedor del Premio Nobel de la Paz. Entonces, ¿cómo queda esta palabra? ¿Cómo queda incluso el prestigio del Premio Nobel, que no sería la primera vez que comete u otorga este galardón a personas bastante cuestionadas? Sí, bueno, tenemos el precedente de Obama, ¿no? Un presidente que, bueno, llevó a cabo ciertos Y actos de Kissinger, agresión, ¿no? y Actos de Kissinger, guerra, y ¿no? el propio Kissinger, sí, otro infame Mm, ejemplo, la verdad. Sí, sí, bueno, a ver, en Occidente se juega mucho a este juego moral, este jueguecito moral de, bueno, pues el prestigio de recibir un premio, con lo cual pues eso se supone que ya es sello de garantía, ¿no? De una cierta moralidad. Bueno, más allá de todo eso, y que está claro que Donald Trump se lo está tomando en serio, eso sí, pero bueno, más allá de todo eso, aquí habría que hablar de la inversión de las palabras, ¿no? A estas alturas ya estamos en un momento de absoluta inversión de las palabras. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos han salido con eso de peace through strength, ¿no? mm, Paz a través de la fuerza, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? Por supuesto que quiere decir guerra, por supuesto, pero lleva la palabra paz, ¿no? Para que parezca mejor, para que dé mejor sensación, ¿no? Entonces, pues sí, por desgracia, la degeneración a nivel civilizatorio en Occidente, de hecho, nosotros sostenemos que Occidente actualmente, ese Occidente colectivo no es una civilización en absoluto, pero bueno, eh, aceptamos llamarle así, la degeneración de esta civilización pues ha llevado a que se produzcan este tipo de fenómenos en los que digamos que ya no hay diferencia entre verdad y mentira, sino más bien digamos que una diferencia de intereses en todo caso y que se imponga un interés sobre otro pues es irrelevante, ¿no? Es decir, no hay trascendencia en ello.
Entonces, tanto bien como mal, pues pueden estar bien en un momento dado o mal en un momento dado, ¿no? Y por eso la cosa puede fluctuar de forma fácil, ¿no? Esto hemos también tenido muchos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, hablabas de Gaddafi, en un momento dado Libia estaba bien, pero después dejó de interesar que estuviera bien y entonces ya pasaba a estar mal, ¿no? Es decir, ya Gaddafi era malo, había que quitarlo de en medio, etcétera, etcétera. Llevamos ya demasiado tiempo así, es una degeneración extrema a todos los niveles, la verdad. Y bueno, el hecho de que el espectáculo político, diplomático, esté siendo tan lamentable, pensemos en un momento, por ejemplo, en las palabras de Rutte, ¿no? Ahora mismo en La Haya, Ujú. pues es significativo, ¿no? De que tenemos un auténtico problema muy profundo. Sobre Rute pareciera como que descubrieron o están abusando mucho de algún talón de Aquiles por parte de Trump que parece que es muy dado a que se le alabe, se le adule y entonces como que se lo están tomando muy en serio, ¿no? Así es, sí. Y bueno, también para servir los intereses de, bueno, esa tendencia europea, una tendencia europea dentro de estos parámetros que estábamos diciendo, ¿no? De una civilización degenerada en el mejor de los casos, que básicamente lo que busca es optimizar los beneficios, optimizar las ganancias dentro de un proyecto muy, muy definido, muy determinado, y entonces todo vale, ¿no? Es decir, para cumplir esos objetivos absolutamente todo vale, incluso pues algo que para el público se hace pues repelente, ¿no? Como esa adulación extrema de Rute, pero a ellos no les parece que todo vale, con lo cual, mientras sirva a los propósitos, mientras sirva a los objetivos, está bien, es digamos que un buen trabajo, ¿no? Es buena diplomacia, buen trabajo. Así estamos, en una disonancia cognitiva muy seria, la verdad. Lo que antes era increíble se ha tornado extraordinariamente común. Lo chabacano, diríamos aquí, lo, Sí, lo sórdido parece que es lo que ahora vende. Y también hay así es. una expresión bastante preocupante a través de estos medios digitales, en donde parece que lo banal, lo superficial, es lo que vende, es lo que se posiciona y no la reflexión profunda. Te quería preguntar también sobre, volviendo al tema del cese al fuego entre Irán e Israel, ¿cuánto crees que pudiese durar este? Y también cuán dañado queda el espacio del diálogo y la negociación, tomando en cuenta que Israel y los Estados Unidos no tienen muy buena reputación, buen ranking cumpliendo los acuerdos que suscriben, e Israel tampoco cumpliendo los cese al fuego con los que se comprometen, sino que lo diga Gaza, que lo diga también Hezbollah en Líbano. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden tener de expectativa Irán y el mundo para que no se vuelva a reactivar este conflicto? Pues desde luego que muy poco. Ya conocemos Israel, ya sabemos lo que va a pasar en cuanto tengan ocasión. Lo que van a hacer ahora mismo es reforzarse, entonces ese tiempo pues habría que mirarlo en cuánto tiempo pueden tardar en reponer las defensas aéreas, en prepararse para una nueva batalla. Dentro de la lógica interna de Israel ya no cabe otra opción, es decir, se han lanzado desde aquel 7 de octubre, ¿no? Desde aquellos eventos del 7 de octubre de 2023 se han lanzado totalmente a la guerra hasta las últimas consecuencias. Es decir, el objetivo último es esa destrucción del eje del mal, ¿no? Como ellos lo llaman. Tienen que destruir ese eje de resistencia iraní. Y mientras no consigan ese objetivo, no van a parar, no tienen ningún tipo a nivel político decimos, ¿no? A nivel de dirigentes, no tienen ningún otro tipo de planteamiento en absoluto. Esto ha convergido a través del sionismo en los intereses del propio Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos siempre va a querer que Israel sea el Estado dominante del Medio Oriente para mantener en última instancia el dominio a través del petrodólar, ¿no? Bueno, esto también es bien conocido como Estados Unidos extorsiona al resto del mundo imponiéndole ese petrodólar, bueno, ese condicionamiento, ¿no? Y obviamente, en ese sentido, lo más probable es que vuelvan a atacar en cuanto tengan las posibilidades de hacerlo. Entonces, ahí también va a entrar qué es lo que vaya a hacer Rusia, suponiendo que Irán haya visto con buenos ojos apoyarse en Rusia a nivel militar. Bueno, pues Rusia podría mover también ficha en ese sentido, o la propia China, ¿no? Todavía no sabemos eso, pero esos factores van a ser determinantes para saber cuándo. Porque si en Estados Unidos y en Israel se ve que hay opciones de que Irán pueda ser reforzado por China o por Rusia, podrían precipitarse para atacar rápido. Fíjate que Trump ya ha dicho que un nuevo ataque podría ocurrir en cualquier momento. De momento, él sigue con su narrativa de que los ataques fueron devastadores y demoledores, pero ya hemos dicho antes, ¿no?
Hay un informe del Pentágono que los medios están aireando, según el cual pues, los daños serían menores. Entonces, no se habría terminado esa amenaza nuclear que la narrativa nos estaba diciendo. Entonces, podría ocurrir muy pronto. Van a tratar de, bueno, que tarde lo menos posible en el sentido ese de poder prepararse, eso seguro, o sea, que tarde lo más posible, que les dé lo más tiempo posible a prepararse, eso sí, pero las perspectivas no son muy buenas, la verdad. Honestamente, creo que muy pronto van a volver las hostilidades. Bueno, justamente sobre eso, Israel ha dicho que la campaña contra Irán no ha terminado, eso en el contexto de este cese al fuego. Y, y también quería preguntarte otro tema. ¿Estamos ya en una tercera guerra mundial? Y si la estamos, ¿por qué no la advertimos? Claro, ahí está. Sí, sí que lo estamos totalmente. Lo que pasa es que no lo advertimos porque es una guerra mundial cognitiva, ¿no? Esto es como lo expresaron precisamente en Estados Unidos. Son ellos los que acuñaron este término y este concepto, que es más que un término. Es esa guerra a todos los niveles. Es una guerra que se libra en última instancia para condicionar la percepción, los sentimientos, incluso la percepción, la, eh, la capacidad de entendimiento de los seres humanos. Es tremendo, pero es así como ellos mismos lo han definido. Entonces esto incluye una guerra informativa, una guerra híbrida a diferentes niveles, asimétrica, todos los diferentes tipos de guerra están incluidos en esto. Entonces, si tenemos esto en consideración, sí, sí que estamos en una guerra mundial. Fíjate que el propio Putin ya hablaba de conflicto global, ¿no? Ya hace tiempo que dijo que estábamos en un conflicto global. Un conflicto global es otra manera de decir guerra mundial, ¿no? Y bueno, el hecho de que no la percibamos como tal, es decir, que no lo digamos en la calle, ¿no? Con los amigos o algo así, que no esté ahí fuera, es precisamente por eso, porque ese es uno de sus puntos más fuertes. Lo que permite llevar a cabo una guerra mundial de estas características es el hecho de que el público no lo percibe. Y eso en sí mismo es guerra. El poder manipular la percepción de la gente para que crean que no están en guerra, y por eso lo del uso de la palabra paz, ¿no? Que decías tú antes, es decir, se utiliza la palabra paz como una inversión, a veces puede significar realmente paz, otras veces puede significar directamente guerra. Entonces, este juego es tremendo, es una guerra mental, es muy difícil de asumir. Entonces, por eso hacen falta una serie de elementos conceptuales, de herramientas conceptuales que nos permitan comprender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Pongamos por caso. Aquí, a fin de cuentas, se trata de una cuestión de valores. Quizá esto ayude a entenderlo un poco. Y además esto lo decían explícitamente muchos diplomáticos occidentales, decían que lo que había que imponer en el mundo eran los valores occidentales, los valores occidentales. Es decir, en cualquier lugar del mundo, el que sea, no pueden tener valores locales, porque esto se consideraba que era algo agresivo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Irán es explícito, ¿no? Los iraníes valoraban mucho sus valores tradicionales islámicos, chiíes, entonces esto se consideraba que era agresivo. Entonces, bueno, en la narrativa se nos decía que Israel es la luz en medio de las tinieblas, ¿no? Entonces, Israel sí que serían valores occidentales, mientras que Irán, etcétera, pues serían las tinieblas, serían la falta de valores, ¿no? Porque se considera que los valores tradicionales es falta de valores. Entonces, así se comprende un poco mejor, ¿no? Me O parece. atraso se le puede también plantear. Sí, también, sí. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, casi se toma como sinónimo, ¿no? Es decir, si no tienes valores occidentales, automáticamente eres atrasado. O sea, está claro, ¿no? Está claro, siempre se quiere. A pesar de que en muchos casos, cada vez más, vemos que en realidad están más adelantados, por ejemplo, técnicamente, ¿no? Es algo sorprendente. Por ejemplo, pues la capacidad de misiles que tiene Irán es muy superior, ha demostrado ser muy superior a la que tiene Israel. Sin embargo, se considera que Irán son atrasados, ¿no? Fíjate lo que es la guerra cognitiva, ¿no? Cómo nos cuesta asumir estos conceptos, ¿no? Cómo nos cuesta en nuestras cabezas. Esto es la fuerza de este concepto de guerra cognitiva. Y sí, es una guerra mundial, claro que sí. Justamente también tú avanzaste algo sobre, en tu respuesta sobre la siguiente pregunta. ¿Por qué se trata esto de una confrontación civilizatoria? Es una confrontación civilizatoria precisamente por eso. Bueno, a ver, tampoco, fíjate que últimamente, para que veas que, bueno, no es un capricho nuestro, últimamente se está hablando mucho de civilización, es algo que llama la atención, ¿no? Eh, por ejemplo, China ya lleva tiempo hablando de que ellos se
consideran a sí mismos un Estado que Israel es el representante, el principal representante de la civilización occidental. Esto lo ha dicho el señor Milei. Entonces, tenemos a diferentes personajes a nivel de liderazgo en el mundo que dicen abiertamente esta cuestión civilizatoria. Después tendríamos ya la teoría, ¿no? Ya sé, pues el choque de civilizaciones de Huntington y todas estas cosas. Entonces, sobre esa base, ¿tenemos un problema civilizatorio en el mundo? Pues lo cierto es que sí, precisamente en la base de lo que estaba diciendo antes. Es decir, Occidente se percibe a sí mismo como no solo una civilización, sino la única civilización. Esto es el punto, ¿no? Por ejemplo, esto entronca con el excepcionalismo estadounidense, ¿no? Estados Unidos no es simplemente una nación más, sino que es la nación escogida, la nación elegida, la única nación indispensable, ¿no? Ellos lo dicen así, lo dicen abiertamente. Entonces, dentro de su visión, esto pues obviamente es un proyecto civilizatorio, al revés, ¿no? Es algo espurio, desde luego que sí, pero es un proyecto civilizatorio. Entonces, es un problema civilizatorio en ese sentido. Choca de frente con la visión de otras civilizaciones. Pues, por ejemplo, Irán, fíjate en este conflicto, cómo hacían referencia ellos mismos a que Irán pues, es una nación que tiene muchos miles de años detrás suyo, ¿no? Entonces, es otro llamamiento a la civilización. Los rusos también lo hacen, ¿no? Hacen un llamamiento a la civilización. Entonces, sí, es un problema civilizatorio, pero es un problema civilizatorio que no se está explicando bien. Y es que Occidente, a diferencia de los demás, Occidente considera que solo Occidente tiene derecho a ser una civilización. Esto es increíble, ¿no? Que haya que decirlo así, pero realmente es así. Es decir, puede que no se diga de forma explícita, puede que Donald Trump o quien sea no lo diga de forma explícita, pero se sobreentiende que solo Occidente tiene derecho, solo son los elegidos los que realmente pueden imponer un proyecto civilizatorio sobre el mundo. Eso va más o menos con lo que expresa Emmanuel Todd en, creo que el Colapso de Occidente, no sé si es el título, no Sí. recuerdo, en donde, en donde prácticamente indica que la vanidad se ha entronizado en el corazón de la cultura occidental y donde prácticamente se percibe a sí misma, en este contexto de autopercepciones de la ideología woke, se percibe a sí misma como el patrón o la vara con la cual los demás deben ser medidos y no Así los es. demás a sí mismos, ¿no? Sí, es algo que está además en las dos culturas, en la cultura estadounidense, pero también en la europea. En la europea es más difícil a lo mejor de localizar porque digamos que los estadounidenses son más de espectáculo, ¿no? Entonces son como más formales en ese sentido. Pero en Europa también, fíjate que el proyecto europeo, que es otra cosa que también se suele pasar de largo, el proyecto europeo nace con cierta cercanía a los aspectos de lo que había sido el viejo imperio europeo, la vieja cristiandad. Pero, ojo, al revés, es decir, sobre esos valores occidentales más cercanos a lo que se suele asociar a la Revolución Francesa y todo esto, pero que obviamente a lo largo de los años han sido pasados por el tamiz, ¿no? Por ejemplo, eso que tú decías, woke y todo este tipo de procesos. Entonces, ¿qué nos decían en la Unión Europea? Nos decían que era un proyecto de paz, era un proyecto que nacía precisamente después de la experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que se nos decía aquí en Europa, con la Unión Europea. No estamos inventando nada. Se nos decía que después de ese proceso tan traumático era necesario hacer un proyecto que fuese de paz. Es decir, un proyecto que no implicase un rearme. Y fíjate lo que tenemos ahora, un rearme. Tenía que ser un proyecto que no cometiese los mismos errores del pasado. Y fíjate que estamos ahora, estamos en una confrontación de Rusia, lo mismo que había ocurrido en el pasado, una confrontación con Rusia, ¿no? Cómo se está dirigiendo de manera nítida en ese sentido. Es decir, que hemos tenido un proyecto que se suponía que era de paz, que otra vez el jugueteo de las palabras se convierte en guerra. Un proyecto de guerra. Entonces, es tremendo, ¿no? En Estados Unidos es definido, pero ojo, porque en Europa también está más definido de lo que parece. Quizá pase más desapercibido, pero cuidado porque pensemos en un momento en algunos personajes como von der Leyen y algunas de sus declaraciones, porque a veces son explícitas, ¿eh? A veces dicen exactamente lo que estamos aquí sugiriendo. Es decir, que Europa estaría pues destinada de alguna manera divina, vaya usted a saber de qué forma pues, racionalizan eso, pero de alguna manera divina estaría destinada pues, a regir el destino del mundo. Y eso a su vez entronca con sus problemas, con sus tropiezos, pero entronca a su vez con el excepcionalismo estadounidense. Y ahí está la cosa.
José Luis, otro aspecto que no es menos preocupante, bastante importante en el contexto de estos 12 días del conflicto que le impusieron Israel y Estados Unidos e Irán, fue ese jugueteo, ese sobar con el tema de lo nuclear. No puedes tener un arma nuclear, pero no solo iba al hecho enunciativo de buscar por algunos medios no cruentos de impedir el programa nuclear iraní, sino que se fue incluso al hecho material de bombardear e intentar destruir este programa con las consecuencias que ello genera. Entonces se habló de la posibilidad de una confrontación atómica nuclear, porque había otras potencias, caso de Pakistán, que ofreció la posibilidad de arrimar parte de su arsenal a disposición de Irán para enfrentar a Israel. Se habló con una pasmosa naturalidad de este escenario como si se tratara de fuegos artificiales. Y te pregunto, ¿en qué parte se perdió la sensibilidad, esa capacidad de contención, ese miedo al escenario de la confrontación atómica que por algún momento la tuvo el mundo y todavía sigue siendo un episodio estudiado por la historia, como la crisis de los misiles, en donde se habló que el mundo estuvo al borde de la confrontación atómica y que la cordura de dos líderes que se entendieron que a través de la diplomacia lograron abortar este conflicto? ¿Dónde quedó la conciencia del mundo ante lo que significa una catástrofe nuclear? Se cruzó el umbral, se cruzó el umbral. Nosotros aquí en el canal lo expresamos de esta manera. Dentro de ese proceso que decíamos, ¿no? De desmoralización, desestabilización, crisis y normalización, se ha ido paso a paso, pues eso, acercándose primero y cruzando definitivamente el umbral. Lo explicamos. Primero habría que irse al cambio de doctrina nuclear estadounidense en la administración Biden. Doctrina que el señor Trump no cambió, a pesar de decir que, bueno, él era lo opuesto a Biden. En esa doctrina se hablaba de un ataque preventivo, es una doctrina de ataque preventivo. Es decir, que eventualmente ellos, si estimasen necesario, llevarían a cabo un ataque nuclear preventivo, si ellos creen que hay razones para ello. Por ejemplo, la doctrina rusa no es así en absoluto. Es decir, para los rusos es sencillamente que solo van a utilizar el arma nuclear si son atacados nuclearmente. O si el Estado ruso, pues, digamos que peligra su existencia, ¿no? Después tuvieron que añadir esto a raíz de, bueno, todo lo que ha ocurrido. Pero bueno, son doctrinas muy diferentes. Eso por Incluso un creo lado. que la Después, China por es otro, similar. Creo que la China es sí, similar. sí, sí. Eso por un lado. Y después, hemos vivido, a lo largo de este tiempo de operación militar especial en Ucrania, hemos vivido un tránsito de normalización de lo nuclear. Ya nadie se acuerda, por ejemplo, de los proyectiles con uranio, plutonio empobrecido. Primero se habló de eso, después ya se dejó de hablar. Después hubo incluso rumores de uso de armas tácticas nucleares. Incluso en la televisión estadounidense se banalizaba la idea, ¿no? Se frivolizaba acerca de la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas, en este caso sobre Yemen, si mal no recuerdo, puesto que se arguía que decían, bueno, si ya las utilizamos en Japón, pues ¿por qué no las íbamos a utilizar ahora? Entonces, siempre es ese proceso, ¿no? Desmoralización, desestabilización, crisis, por ejemplo, una crisis dada, en este caso concreto, pues lo que ocurrió en Yemen, ¿no? Que no salieron muy bien parados los estadounidenses, y entonces normalización. Entonces se va normalizando capa sobre capa, y entonces ¿a dónde llegamos? Llegamos a un hecho extremadamente grave del que tampoco no se informó adecuadamente, que fue el ataque a la tríada nuclear rusa. La Exacto. operación Spiderweb fue un hecho sumamente grave, sin precedentes, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, hablabas de la crisis de los misiles en los años 60, claro, no se llegó tan lejos. Entonces, ¿debió procederse a un pacto de caballeros como ocurrió en aquel entonces? ¿Debió procederse? ¿Ocurrió? Pues no, tristemente no. Fíjate que otra vez tuvimos a un Trump, lo mismo que ahora con Irán, tuvimos a un Trump que estuvo fluctuante, ¿no? No sabía nada, después resulta que sí que sabía, después que no se sabe si sabía o no sabía. Entonces, hombre, pues no, por desgracia no tenemos a líderes que estén a la altura de poner un parapeto y decir, bueno, no vamos a cruzar este umbral. Entonces, por desgracia, con ese ataque y la no resolución de la gravedad de ese ataque, se cruzó el umbral. Pero ya sin ninguna duda, sin ningún género de dudas, a raíz del viernes 13 de junio, ahí ya sí que no podemos decir otra cosa más que efectivamente el umbral ha sido cruzado. Es decir, tenemos un ataque sobre instalaciones nucleares cuando se suponía que ahí había uranio enriquecido, con lo cual había una posibilidad muy real de que se emitiesen radiaciones al Pero ambiente. esta normalización no es inédita, ya se venía avanzando algo sobre los ataques de Ucrania a la planta de Zaporilla, que entendemos la planta Sí, nuclear más grande en Europa, y prácticamente esto sí, sucede
y nadie dice nada. Sí, así es, eso también ocurrió. Digamos que no fue tan grave en el sentido de que, bueno, siempre bajo la égida de la Organización Internacional de la Energía Atómica, siempre bajo eso, se afirmaba que no era, digamos, no se llegó a un ataque directo sobre los depósitos de combustible o sobre el reactor, o eso no ocurrió en el día 13. O, bueno, visto desde otro punto de vista, el ataque sobre la tríada nuclear rusa obviamente tampoco implicaba un ataque sobre un arma nuclear, pero sí sobre la capacidad, además dentro del contexto de los acuerdos New START, ¿no? Es decir, era muy grave. Y entonces, en el viernes 13 ya rompemos esa otra barrera, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Lo que ocurría ya en la central de Zaporilla era muy, muy grave, pero es que esto da un paso todavía más, puesto que se produce un ataque sobre, pues pensemos, por ejemplo, en el caso del bombardeo sobre esa, no recuerdo el nombre ahora, quizá te acuerdes tú, que bombardearon un reactor de aguas pesadas, no recuerdo ahora el nombre del lugar, eh, se hacía un ataque directo, donde podía ocurrir que hubiese material radiactivo. Entonces, ahí sí que ya se cruzó totalmente ese umbral. Es decir, se van rompiendo como tabúes, algo que antes era impensable, ahora Así es es. como de lo más normal. Ujú. Sí, sí, sí. Se va paso a paso y insistimos, la razón de por qué se va paso a paso, es porque se considera otra de las doctrinas que circulan en Estados Unidos, doctrinas, juegos de guerra y cosas así por el estilo, se considera que los rusos, pongamos por caso, en el caso concreto de Rusia, nunca van a responder. Es decir, se estima que los rusos no van a atreverse, porque, y se aduce para esto la superioridad civilizatoria de Occidente, es decir, ¿cómo van a atreverse a atacar Londres, París, Nueva York? No sé. Este es el tipo de pensamiento que hay. Puede parecer eh, una frivolidad, pero es realmente lo que se piensa. Realmente se crea así, se piensa de este modo. Entonces, pues digamos que se fuerza la situación. Como diciendo, no, no, no van a atacar, podemos forzar más. Estamos legitimados. Y además, por si no fuera suficiente, está el dominio del discurso. Es decir, a nivel mediático mundial se controla el discurso. Entonces, se puede presentar como un malvado a cualquiera, ¿no? Y Estados Unidos, por Sí. la variedad que sea que haga, puede ser presentado como el bueno de la película, ¿no? Es como una narrativa de Hollywood. Ahí entra ese componente de guerra cognitiva en esta tercera guerra mundial que no vemos, que no advertimos y que no ha sido Así declarada es. formalmente, pero está Sí, sucediendo. José Luis, bueno, ya antes de completar esta conversación, la verdad que hemos tocado muchísimos temas aparte del cese al fuego entre Irán e Israel, pero bueno, muchos de estos se cruzan o intervienen en sí, ese sin duda. fenómeno, pero se nos Ujú. cuela un último tema eh, relativo al desarrollo de esta cumbre de la OTAN. Tú como europeo vives en España, estás en ese entorno de la OTAN. ¿Qué perspectivas, qué consecuencias ves a la cotidianidad de la vida de las personas esta decisión que se ha tomado, que se ha aprobado, de aumentar hasta un 5% la inversión del PIB de los países, esto en materia de defensa y de rearme? ¿Cómo va a impactar la vida de las personas? Bueno, pues va a ser devastador porque un 5% del PIB, en el caso concreto de España, implica pues algo así como un 12% del presupuesto, eh, pues para cosas como sanidad, educación o cosas así. Es decir, es demasiado y además demasiado pronto. Incluso a largo plazo sería muy difícil llegar a semejante objetivo, con lo cual al corto plazo pues muchísimo más, ¿no? Va a implicar cambios muy, muy profundos y veremos qué es lo que se va a hacer dentro de ese formato que ya hemos hablado, ¿no? Dentro de este formato de normalización, a ver qué es lo que se va a hacer para justificar semejante cosa. Pero está claro que va a haber cambios profundos, ¿no? En la manera de vivir, en ese confort, en ese estado del bienestar del que se nos había hablado, que se ha ido erosionando a lo largo de los años, pero que esto va a ser algo más que erosión, esto va a ser un golpe demoledor. Sí, sí, obviamente volvemos sobre lo mismo, es que en realidad estamos en una guerra mundial. Como no somos conscientes, pues claro, se nos hace raro, pero realmente estamos en una guerra mundial, es necesario para mantener el pulso, pues hacer un aporte más dentro de un contexto ya de economía de guerra y esto forma parte de eso. Y pudo haber sido una decisión precipitada por el resultado de la confrontación contra Irán, ¿no? Porque Irán, al no ceder, al exhibir esas capacidades defensivas que ha desarrollado, a pesar de los severos bloqueos al que ha sido sometido, habrá también puesto sobre aviso a Europa diciendo, o a esa Europa militarizada, otanista, en que tenía que tomar una dirección en el camino hacia la militarización.
Claro, bueno, y se va a utilizar también como excusa, ¿no? Pero sí, sí, aquí también se ha utilizado mucho, ¿no? Ese peligro, insistimos, dentro de la narrativa general, porque aquí todos son narrativas, ¿no? Y siempre son las mismas, vienen de Estados Unidos, pero en Estados Unidos tenemos un posicionamiento muy fuerte del sionismo, con lo cual vienen de Israel también. Y la narrativa es, pues, de que es un peligro en sí mismo, ¿no? El mundo islámico, precisamente, en cuanto que subsidiario de unos valores tradicionales es un peligro en sí mismo. Entonces, claro que sí, hay que prepararse militarmente. Esto es lo que está diciendo, de hecho, el señor Rutte. Él lo decía con respecto a Rusia, ¿no? Decía, con aquella frase de que si no hay que aprender ruso. Pero no es solo con respecto a Rusia, claro que no, es con respecto a todo aquel. Y, ojo, porque también en esta, es un punto también importante, ¿eh? En esta cumbre de la Haya se ha hablado también del peligro chino. Se ha dicho que también China es un peligro para la Mm. OTAN, para la OTAN. ¿Eh? O sea que, obviamente, la narrativa está ahí. Están anticipando y creando a través de las narrativas y esta doctrina los futuros conflictos, por lo cual hay que estar alerta y también analizando en profundidad muchos de Sí. estos fenómenos y también, bueno, recomendamos desde este espacio seguir Geopolítica Actual con José Luis Montán Suárez, a quien también agradecemos de verdad haber concedido parte de su tiempo para también compartir con nosotros sus reflexiones. Sabemos que tiene un trabajo diario bastante fuerte, bastante complejo y el cual se ha visto, corrijo, maximizada su complejidad con la cantidad de eventos de información y desinformación que también se nos va colando por capas y hace que perdamos la alerta sobre lo Así que es es. realmente esencial y de verdad una recomendación de parte de este espacio en contexto con poder seguir el espacio de José Luis Montán Suárez, Geopolítica Actual. José Luis, ¿algún último mensaje? Bueno, pues nada, a modo de resumen, decir que eso, que este conflicto entre Irán e Israel es sintomático de algo mayor, ¿no? Tristemente no es un conflicto regional sin más, es algo que hace llamada a esa guerra mundial cognitiva y claro, un componente importante de ello es la guerra informativa. Es muy, muy importante puesto que las personas bueno, pues tienen la tendencia a querer entender, ¿no? Es algo muy humano y obviamente pues hay que hacer la guerra para que, ¿no? Los intereses de ese proyecto civilizatorio occidental puedan prevalecer. Así que ese es el resumen mejor que se puede hacer, ¿no? Más allá de las filias y las fobias que podamos tener, del religioso, de ideologías o todo esto, cuidado porque esto sobrepasa todo eso. Es decir, aquí estamos hablando ya de cosas que, bueno, nos retrotraen a las otras guerras mundiales. José Luis Montán Suárez, historiador y analista geopolítico, conductor del espacio de Geopolítica Actual, nuestro invitado en esta emisión de En Contexto con agradecido con la deferencia de habernos concedido su tiempo para compartir sus reflexiones sobre este tema. A todos ustedes también muchísimas gracias por seguirnos cada semana con esta revisión de temas de interés y actualidad internacional en Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Cerramos como siempre con la invitación para que si no lo ha hecho todavía se suscriba a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, le dé like, deje sus comentarios y lo comparta porque es uno de los mecanismos que nosotros como usuarios tenemos a disposición para poder sortear los bloqueos, también estos mecanismos de limitación para que se viralice y se multiplique la información a través de los algoritmos que son controlados por las empresas hegemónicas del espacio digital. Dicho esto, nos vemos en una próxima oportunidad.